Los objetivos de mi presentación son caracterizar las dimensiones lógica, dialéctica y retórica de la comunicación argumentativa en términos del acto de habla de argumentar, dar cuenta del valor argumentativo de distintas formas de comunicación verbal y no verbal y aplicar estas nociones para el análisis de la distinción entre comunicación argumentativa y comunicación no argumentativa, que creo que es interesante para gente que se dedique a cosas varias, por ejemplo, desde la publicidad hasta, como decíamos antes, la retórica de la ciencia, e incluso hay toda una rama de la argumentación matemática que trabaja sobre argumentación visual, precisamente porque muchas demostraciones matemáticas se hacen en términos de las demostraciones geométricas, por ejemplo, se hacen con dibujo, de argumentación visual. Bueno, la primera cosa por la que la teoría de la argumentación tiene este carácter que comentaba Paula, de haber roto un poco con el formalismo, es el hecho de que se centra sobre todo en la argumentación como una práctica comunicativa. Entonces, para hablar de la argumentación, todos los teóricos de la argumentación coincidimos en que hay que hablar de la comunicación argumentativa. Y por tanto tenemos que saber algo de pragmática lingüística. Yo no voy a entrar en eso, solo muy brevemente. La idea es que los procesos comunicativos, como prácticas, cuando pensamos en ellos como prácticas, son cosas que tienen medios y tienen fines. Para comunicar cualquier cosa, ponemos unos medios, por ejemplo, decir cosas en un idioma, en cierto idioma, y normalmente con ese medio pretendemos lograr un cierto fin, que es pues transmitir una cierta información. Cuando conseguimos satisfacer nuestra intención comunicativa, lo que hacemos es que los demás nos atribuyan esa intención comunicativa. En eso consiste una intención comunicativa. Se satisface cuando los demás nos la reconocen. Con eso tenemos suficiente. El típico ejemplo es que si alguien me pregunta, ¿me puedes pasar la sal? Cuando es evidente que la tengo al lado. O ¿me puedes pasar la sal? Cuando es evidente que la tengo al lado y se la puedo pasar, normalmente interpretaremos que lo que esa persona está haciendo no es preguntarnos si le podemos pasar la sal, porque es evidente que se la podemos pasar, sino que nos está pidiendo que le pasemos la sal, ¿no? Entonces, aunque el medio que ha puesto tenga la forma de una pregunta, en realidad la intención comunicativa es la de pedir que se pase la sal, ¿no? Entonces, en la medida en que nos reconocen la intención de pedir que nos pasen la sal, estamos satisfaciendo nuestra intención comunicativa de pedir que nos pasen la sal. Sin embargo, esto no es lo único que podemos hacer al comunicarnos, y la teoría de actos de habla distingue en especial 3 tipos de cosas que podemos hacer cuando nos comunicamos. La primera, la más básica, que en teoría de actos de habla se llama realizar un acto locutivo, consiste en expresar unos contenidos. Esto es lo que se llama, pues, realizar un acto locutivo. Hay otra que es un poco más sofisticada, y es aquí ya donde empezamos a hablar de prácticas realmente, que tiene que ver con realizar cierto tipo de actuación característica con ese contenido que hemos expresado. Por ejemplo, ese contenido que hemos expresado lo podemos afirmar, o podemos preguntar, o podemos pedir. Es decir, hay una serie de cosas que hacemos a la vez que expresamos un contenido con ese contenido. Y eso es lo que en filosofía del lenguaje se le llama realizar un acto ilocutivo o ilocucionario. Y en tercer lugar, hay otra cosa que hacemos cuando realizamos un acto de habla, que tiene que ver con producir un efecto en nuestro oyente o en nuestro auditorio o nuestra audiencia, nunca sé cómo decir auditorio o audiencia, que va más allá de simplemente ponerlos en condiciones de interpretar nuestras intenciones comunicativas, sino que por el hecho de entender qué es lo que les queremos decir, además podemos causar en ellos otro tipo de efectos. Por ejemplo, asustarles, o que nos pasen la sal, o cualquier cosa, ¿vale? Entonces, ese tipo de otra cosa que conseguimos cuando conseguimos que entiendan qué es lo que queremos decir, es a lo que se llama realizar un acto perlocutivo. Ejemplo típico. Si yo digo, qué buen día hace,
no solo expreso la proposición hace un buen día, también puedo estar afirmando que hace un buen día y a la vez puedo estar produciendo el efecto perlocutivo de animar a alguien a observar que hace un buen día, de ponerlo contento, etc. Esas tres cosas las hacemos a la vez, con el mismísimo acto de decir que buen día hace. No es que hagamos tres cosas distintas, sino que en ese mismo acto estamos realizando tres cosas a la vez. Pues esto le pasa a la argumentación, porque la argumentación también es, si gente como yo defendemos que la argumentación también es cierto tipo de acto de habla. Es un acto de habla, digamos, especial, porque es un acto de habla compuesto y además es un acto de habla de segundo orden. No me voy a meter en muchos tecnicismos, pero básicamente con un ejemplo se puede entender bien. Si yo digo, te prometo que voy a tener cuidado, no te preocupes, en teoría clásica de actos de habla lo que tengo son dos actos de habla bien distintos, una promesa y una recomendación. Te prometo que voy a tener cuidado, no te preocupes. Para tratar esto como un único acto de habla, que parece que es lo que deberíamos hacer, cuando alguien nos dice, te prometo que voy a llevar cuidado, no te preocupes, parece que está haciendo una sola cosa, ¿no? Que es argumentar. Tenemos que reconstruir su actuación como siendo una actuación de segundo orden, en la cual el hablante no simplemente está prometiendo que va a llevar cuidado y recomendando a otro que no se preocupe, sino que está aduciendo que porque va a llevar cuidado el otro no debería preocuparse. Entonces, digamos, con una teoría alternativa, una ampliación, yo utilizo el speech ad schema de Bach y Harney. Con esa ampliación estamos en disposición de explicar en qué consiste el acto de habla compuesto de argumentar, ¿vale? Y la idea sería que igualmente es un acto de habla y por tanto cuando realizamos ese acto de habla realizamos a la vez tres cosas, esos tres actos locutivo, ilocutivo, hiperlocutivo. Entonces voy a poneros unos ejemplos de esas tres cosas que hacemos a la vez cuando argumentamos, si pensamos en la argumentación como un acto de habla, y luego voy a intentar explicar cuáles son las ventajas de pensar en la argumentación como un acto de habla. El aspecto puramente locutivo o locucionario de la argumentación. Si yo digo, hace frío, deberías coger el abrigo, estamos de acuerdo en que eso es argumentación, ¿no? Alguien aduce que hace frío para concluir que su oyente debería coger el abrigo, ¿no? Estamos en un acto de habla. En principio, locutivamente, desde el punto de vista puramente de los contenidos, lo que se está haciendo es expresar la idea de que el hecho de que hace frío hace verdadero que deberías coger el abrigo. No estamos haciendo más. Desde el punto de vista ilocutivo, que es donde empezamos a hablar de qué hacemos con esos contenidos proposicionales, que hemos expresado unos contenidos proposicionales en el acto locutivo, pero ¿qué estamos haciendo con ellos? Pues desde el punto de vista ilocutivo uno diría que cuando uno argumenta, lo que está haciendo es intentar justificar una conclusión a base de aducir razones para ella. O, como yo prefiero describirlo, intentar mostrar que una afirmación de referencia, que una conclusión es correcta. Hay, sin embargo, una tercera cosa que también hacemos exactamente en el mismo acto de decirle a alguien hace frío, deberías coger el abrigo, que es el efecto perlocutivo, lo que podríamos llamar el efecto retórico de argumentar. Son muchos. Puede ser, digamos, no hay una de las cosas que caracterizan los actos perlocutivos es que no hay una vinculación convencional entre la ilocución que hemos realizado y el efecto que tienen los demás. Ejemplo típico, si un niño pequeño le dice a su padre, la bolsa de la vida, pues su padre normalmente se va a reír o a lo mejor se mosquea con él, pero... Sin embargo, si un vaquero en el oeste le dice a otro la bolsa de la vida, pues entonces, digamos, se asustará, ¿no? Han hecho la misma cosa, pero el efecto es completamente distinto. ¿Por qué? Porque el efecto depende, pues, de las condiciones, etc. Aún así, digamos, el acto ilocutivo tiene un efecto típico. El efecto típico de una amenaza típicamente es producir un temor o una alerta, ¿no?
El efecto típico de la argumentación, que como digo, insisto, no es el efecto necesario, pero sí el típico, es producir lo que Pinto llamaba una invitación a inferir. Y me interesa esto porque, digamos, hay una relación entre lo que nos pasa a nosotros, el efecto cognitivo que tiene escuchar una argumentación y lo que una argumentación es desde el punto de vista de la actuación comunicativa, del acto comunicativo. Y son simétricos. Mientras que desde el punto de vista de la argumentación lo que hacemos es aducir una razón para una conclusión, desde el punto de vista de su efecto cognitivo lo que hacemos es tener un input cognitivo, por ejemplo, hace frío, y tomar ese input cognitivo como una razón para un output cognitivo, que es llegar a creer que debería coger el abrigo. Esos dos episodios que pasan en la mente de una persona que sigue el argumento que le ofrecen, hace frío, deberías coger el abrigo, están vinculados inferencialmente. Igual que está vinculado inferencialmente, hace frío, deberías coger el abrigo, si pensamos en él, en esas dos afirmaciones, como un único acto de habla. ¿Y por qué lo sabemos? Porque cuando yo digo, hace frío, deberías coger el abrigo, y mi oyente interpreta que lo que estoy haciendo es aducir que hace frío para concluir que debería coger el abrigo, mi oyente lo que está haciendo es interpretar que yo me comprometo con la afirmación, si hace frío deberías coger el abrigo. ¿Por qué? Porque si mi oyente no me atribuye a mí esa afirmación condicional, no está en condiciones de tratar lo que yo estoy haciendo como una argumentación. Pongo un ejemplo. Si llegando a casa encuentro una manzana encima de la mesa y digo, mi hijo está haciendo magdalena, vosotros diréis, esa afirmación no tiene ninguna relación con el hecho de que haya una manzana encima de la mesa. Hay una manzana encima de la mesa, mi hijo debe estar haciendo magdalena. Rara vez, en condiciones normales, me atribuiría una intención argumentativa ahí. No diríais que yo aduzco que hay una manzana encima de la mesa como razón para mi hijo está haciendo magdalena. Imaginaros, sin embargo, que sabéis que mi hijo y yo tenemos un código según el cual cuando él se pone a hacer magdalena deja una manzana encima de la mesa. En ese caso, si yo digo hay una manzana encima de la mesa, mi hijo está haciendo magdalena o mi hijo debe de estar haciendo magdalena, sí estáis en condiciones de atribuirme esa actuación, ese acto de habla argumentativo. ¿Por qué? Porque ya sí estáis en condiciones de atribuirme la afirmación condicional, si hay una manzana encima de la mesa, entonces mi hijo está haciendo magdalena o debe de estar haciendo magdalena. Bueno, no vamos a meternos en esos detalles, pero la idea sería que es porque hay ese compromiso con ese condicional que estamos en condiciones de interpretar lo que dice alguien, dos afirmaciones sueltas, hay una manzana encima de la mesa, mi hijo está haciendo magdalena, como una única actuación, como un único acto de habla, como la argumentación en la que se aduce que hay una manzana encima de la mesa como razón para mi hijo debe estar haciendo magdalena. ¿Por qué esa creencia condicional es importante? Porque es la misma que hace que yo pueda tratar lo que hace alguien cuando tiene un input cognitivo, hay una manzana encima de la mesa, y un output cognitivo, mi hijo debe estar haciendo manzana, como un razonamiento. Ya no estamos hablando de argumentación, ya no estamos hablando, digamos, de algo que comunicamos, sino de algo que interpretamos a alguien como haciendo en su cabeza, por así decir. ¿Y cómo yo estoy en condiciones de decir que alguien está razonando? Miro su input cognitivo, miro su output cognitivo y considero si estoy en condiciones de tratar a esa persona como manteniendo una creencia condicional que haría de su input cognitivo precisamente una razón para su output cognitivo. ¿De acuerdo? Daros cuenta que en un contexto en el que digamos, todo pasa dentro de la cabeza, no hay un contexto pragmático, no hay unas condiciones preparatorias, no hay todo lo que se necesita para realizar un acto de habla, no estamos en condiciones de distinguir un razonamiento, digamos, lo que ocurre en la cabeza de una persona y eso que llamamos razonamiento, a veces en teoría, en lógica, por ejemplo, se habla indistintamente de argumento y razonamiento. Y yo creo que eso está bien dicho, porque un argumento es simplemente una
abstracción respecto de cosas que pasan en el mundo, que son actos de habla, de argumentar y razonamiento. Pero un razonamiento no tiene ese contexto pragmático que nos sirve para saber si el razonamiento en cuestión es una explicación o es una justificación de esto que hemos hablado antes, ¿no? ¿Por qué esto es importante? Porque si hay un ejemplo de Harman muy conocido, abro el armario y veo que ya no quedan cereales en el armario y entonces razono, Elizabeth se lo debió terminar anoche. ¿Eso es una justificación o es una explicación? No lo sabemos, porque si eso está pasando en tu cabeza, lo único que tenemos es que hay un input cognitivo, que no quedan cereales, un output cognitivo, Elizabeth debió cenar cereales anoche, y están vinculados inferencialmente. Si no quedan cereales en el armario, Elizabeth debió habérselos terminado. Pero no sabemos si estamos hablando de una explicación o de una justificación, porque no hay un contexto pragmático que nos diga si la conclusión está puesta en duda. Es decir, si cabe, como condición preparatoria, si cabe considerar que esa conclusión está puesta en duda. Esto es importante cuando hablemos de la llamada argumentación visual, porque en muchos casos no estamos ante argumentación ni nada que se le parezca. Y aún así hay gente que insiste en llamar a ese tipo de cosas argumentación visual. Vale. Dejo este rollo porque lo que me interesaba decir es, desde el punto de vista del acto perlocutivo, si yo digo hace frío, deberías coger el abrigo, lo que estoy haciendo es invitarte a inferir, a base de considerar que hace frío, que deberías coger el abrigo. Y esto es muy interesante y solo le pasa a la argumentación, que es que cuando yo te doy una razón para que creas cierta cosa, esa razón que te estoy dando para que creas cierta cosa no es simplemente que yo quiero que creas que hace frío y quiero que creas que deberías coger el abrigo. Es que quiero que creas que el hecho de que hace frío justifica que deberías coger el abrigo. ¿Por qué? Porque no quiero simplemente que creas esas dos cosas por separado, sino que creas también el condicional, que es el que da sentido a mi actuación comunicativa como un único acto de habla, como un acto de habla argumentativo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque algunas veces alguien nos puede estar aburriendo con su argumentación como una ostra y simplemente aceptamos o simplemente no cuestionamos las afirmaciones, las razones que está aduciendo, y a continuación, porque es una persona que nos merece el mayor de los respetos o porque es nuestro amigo o por lo que sea, aceptamos acríticamente también la conclusión. Pero en ese caso lo único que tenemos es que estamos aceptando un conjunto de afirmaciones, pero no estamos siguiendo el argumento como se supone, digamos, como característicamente, o en lo que consiste el chiste de un argumento, ¿no? Que es que eso que se está aduciendo son razones para eso que se está concluyendo. Y esa es la gracia y lo que hace que la argumentación, cuando se utiliza para persuadir, tenga una fuerza, una legitimidad que otros tipos de comunicación no tienen. Vale, voy a hablar del modelo de Turing para valorar, digamos, la dimensión lógica de la argumentación, y vamos a considerar unos ejemplos para ver si estamos hablando de argumentación, si no estamos hablando de argumentación, y si una vez que hablamos de argumentación estamos en condiciones de decir si estamos ante buena argumentación o mala argumentación. Digamos, cuando valoramos el argumento desde el punto de vista lógico, lo que estamos diciendo, lo que estamos intentando valorar es, digamos, su capacidad de ser correcto desde un punto de vista semántico. Esto no me voy a meter en muchos detalles, pero básicamente en el modelo de Turing la cosa consiste en que estemos en condiciones de aceptar la razón, estemos en condiciones de aceptar el garante, y por ello debamos aceptar la conclusión, básicamente. Y básicamente, muy, muy, muy básicamente, porque hay muchas más cosas involucradas. Ahora, fijaros, tenemos esto, y yo quiero que analicemos esto. ¿Dónde tenemos ahí una premisa, un garante, una conclusión? ¿Tenemos algo? No, ahí no está, no es evidente, ¿no? Entonces, es bueno que tengamos una teoría de los actos de habla, de argumentar, que nos explique cómo obtenemos el significado de algo que queremos tratar como un acto de habla, de argumentar, para que no nos lo estemos inventando. Si solo usamos
esquemas de argumentos, como la lógica informal propone, estamos utilizando el mismo esquema que nos sirve para evaluar, para interpretar. Y ahí nos hemos metido en un problema. ¿Por qué? ¿Qué ocurre si el argumento no es bueno? Una vez hemos utilizado ese esquema argumentativo, según ese propio esquema argumentativo. Puede ser que es que el argumento sea malo, o puede ser que hayamos elegido un esquema argumentativo equivocado. Y deberíamos valorar el argumento por medio de otro esquema argumentativo, y por eso lo que ocurre es que, digamos, si la misma herramienta que nos sirve para interpretar es la que nos sirve para evaluar, si la argumentación, si según nuestra herramienta el argumento nos sale malo, no sabemos responder si el problema es que hemos interpretado mal o el problema es que el argumento realmente es un mal argumento, ¿vale? Así que por eso yo propongo una teoría de actos de habla que lo que hace es darnos el significado. ¿Qué significa? ¿En qué condición? O sea, todo esto de las condiciones preparatorias, condiciones de sinceridad, condiciones de felicidad, etcétera, todo esto no voy a aburrir con ello, pero básicamente, si utilizamos eso, yo creo que podemos hacer un análisis en términos de qué tipo de acto de habla se está realizando con este anuncio, ¿vale? Y yo creo que si hacemos eso, hay un esquema, Bach y Harney proporcionan un esquema que es deductivo, inferencial, mejor dicho, para decir cuáles son, dadas las creencias contextuales mutuas, etcétera, qué significa una proferencia. Vale, yo creo que siguiendo yo mantengo, pero me lo vaya a tener que creer porque no me puedo meter en el detalle, que si seguimos ese esquema para el acto de habla de argumentar, que es algo que yo he desarrollado en mi trabajo principal, que es un libro que se llama Giving Reasons, ahí se desarrolla el speech art schema para el acto de habla de argumentar. Pues si utilizamos ese esquema, podemos interpretar que esto tiene estas estas 4 afirmaciones. Razón, la que se dice, los rojos no usaban sombrero. Se aduce que los rojos no usaban sombrero. ¿Cuál puede ser la conclusión? Tenemos en cuenta que es un anuncio de sombrero, que de hecho está en la calle Montera 6. Entonces, debemos suponer que la conclusión es algo así como usted debería comprarse un sombrero, no usted debería usar sombrero, ¿no? Los rojos no usaban sombrero, usted debería comprarse un sombrero, usar sombrero. Digamos, es vago porque lo característico de la argumentación visual que tiene esta textura abierta, ¿no? ¿Cuál sería el garante? En mi propuesta, el garante es el condicional correspondiente. Si los rojos no usaban sombrero, entonces usted debería comprarse un sombrero. Usted debería usar el sombrero. ¿Y cuál es lo que llamaríamos el respaldo de ese garante? El respaldo de ese garante es una razón para justificar ese condicional. ¿Cuál podría ser una razón para justificar si los rojos no usaban sombrero, entonces usted debe comprarse un sombrero? Que usted no quiere pasar por rojo, por ejemplo, ¿no? Entonces, usted no quiere pasar... Esto desde luego ya no sería parte de lo que dice el anuncio, ¿vale? Aquí en el anuncio, desde el punto de vista del acto de habla, lo que tenemos es que se aduce que los rojos no usaban sombrero para concluir, usted debería pasarse por Montera 6 y comprarse un sombrero, ¿no? ¿Y qué más cosas dice ahí? Ya está, no dice nada más. Si quisiéramos, si nuestro análisis fuera, aquí solo hay 2 afirmaciones, no estaríamos dando cuenta de él como un acto de habla argumentativo y no estaríamos tratándolo como un acto en el que se aduce que los rojos no usaban sombrero como razón para usted debería comprarse un sombrero. Vale. En la medida en que queremos tratarlo como un acto de habla argumentativo, tendremos que decir que el hablante o el dibujante, el anunciante, se compromete también con ese condicional. Si los rojos no usaban sombrero, entonces usted debería comprarse un sombrero. Y podemos conjeturar que la razón que él aduciría para ese condicional es algo del tipo usted no quiere pasar por rojo. Pero esto ya solo lo estamos conjeturando aquí, eso no lo dice en el anuncio, ¿vale? Esto sería, digamos, lo que desde el punto de vista de los contenidos proposicionales está involucrado en este anuncio.
Ahora, ¿cómo lo valoramos? Pues, como os decía antes, todo acto de habla tiene estas tres dimensiones, locutiva, ilocutiva y perlocutiva, y con matices uno puede pensar que esas tres dimensiones hacen referencia también a las tres dimensiones de la argumentación, la dimensión lógica, la dimensión dialéctica y la dimensión retórica. Digo con matices porque en la evaluación lógica, según el modelo de Turing, que es el que yo adopto, hay atribución de valores de verdad. Y entonces ahí la cosa, digamos, se nos descuadra un poquito. Pero voy a intentar explicaros en qué consiste, digamos, evaluar la argumentación desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista dialéctico, desde el punto de vista retórico, atendiendo a su dimensión locutiva, ilocutiva y perlocutiva, tal como la definimos. Ver la argumentación como un acto locutivo es considerar lo que se ha dicho, los contenidos proposicionales que se han dicho. Para la evaluación lógica de la argumentación tenemos que considerar los valores de verdad o los valores de aceptabilidad de las razones y los garantes de qué es lo que se ha implicado. Si las razones son verdaderas o aceptables y el garante es verdadero o aceptable, de manera cualificada la conclusión es verdadera o aceptable. Digo, esto es una simplificación muy vasta de lo que digo, porque luego entran cosas como si uno concluye con un necesariamente, con un probablemente, con un posiblemente, hay muchas maneras de concluir que tienen que ver a su vez con distintas maneras de inferir y no nos metemos en esto, pero la idea de Turing básicamente es que lo que hace bueno desde el punto de vista lógico a un argumento es que las premisas sean buenas, aceptables o verdaderas, y que el garante sea bueno, aceptable o verdadero. Ahora, desde el punto de vista de su dimensión dialéctica, hay gente que caracteriza la dimensión dialéctica de la argumentación en términos de que esté o no incrustada en un diálogo. Yo creo que no hace falta pensar en términos de diálogo para pensar en qué consiste la dimensión dialéctica de la argumentación. Creo que esa dimensión dialéctica de la argumentación he defendido que tiene más que ver con el hecho de que la argumentación es una práctica recursiva. ¿En qué medida? En la de que la argumentación se compone de afirmaciones que a su vez pueden ser conclusiones o premisas de otro argumento. Entonces, cuando yo dudo de, por ejemplo, que los rojos no usasen sombrero, alguien puede decir, bueno, pues eso yo no lo veo claro. Y eso que estoy aduciendo de repente se convierte en la conclusión de un argumento nuevo que tendría que utilizar y tendría que dar una razón para justificar que los rojos no usaban con sombrero, lo cual era falso, pero bueno. Bueno, la idea sería que esta dinámica recursiva es la que hace que la argumentación sea un medio de justificar, en el sentido de no solo de que la conclusión sea correcta en la medida en que hay un condicional involucrado y unas cosas y unas premisas y tal, sino también en la medida de que justificar es mostrar que la conclusión es correcta, no simplemente que la conclusión sea correcta, sino que estamos en condiciones de mostrarlo, ¿no? Y ese mostrar tiene que ver en parte con esta dimensión recursiva de la argumentación, con el hecho de que si no ha sido mostrado, pues por ejemplo, que los rojos no usaban sombrero, o que si los rojos no usaban sombrero, usted debería comprarse sombrero, puedo dar más razones para cualquiera de esas afirmaciones. Entonces, ese dar más razones sería la dimensión dialéctica de la argumentación. Es más, si el hablante mismo no da esas razones, los evaluadores podemos producirlas por nuestra propia cuenta para atribuir valores de verdad o de aceptabilidad a las afirmaciones que componen el argumento y nosotros mismos estar en condiciones de decir si el argumento nos parece bueno, malo o regular. Finalmente, bueno, en el ejemplo del valor dialéctico de este argumento. El garante, hemos dicho, si los rojos no usaban sombrero, entonces usted debería usar sombrero. El respaldo, la razón para ese condicional, sería usted no quiere que le confundan con un rojo. Luego, si los rojos no usaban sombrero, usted debería usar sombrero. Uno podría además querer dar más razones para ese segundo respaldo. Bueno, y entonces entraríamos en un círculo en el que uno puede estar, por ejemplo,
discutiendo con el publicista si está o no de acuerdo, o sea, si acepta o no el argumento, ¿no? Por último, la dimensión retórica de la argumentación tiene que ver con el hecho de que la argumentación, igual que la afirmación, es un mecanismo persuasivo. Y me interesa insistir en esto de que, igual que las afirmaciones, porque algunas veces en teoría de la argumentación ha habido una tendencia a considerar cualquier cosa que tiene capacidad de persuadir como una argumentación. Y lo cierto es que las meras afirmaciones también tienen capacidad de persuadir constantemente. Si alguien entra a una sala y nos dice, hola, me llamo Alex, lo normal es que nos persuada de que se llama Alex. Y no ha dado ninguna razón, simplemente ha afirmado. Entonces, digamos, tenemos que tener cuidado de no intentar tratar como argumentación cosas que no lo son, porque entonces nos saldrá que son malas argumentaciones cuando en realidad no se trata de argumentaciones. Vale, como os decía antes, como mecanismo retórico, persuasivo, la argumentación es una invitación a inferir, es un intento de inducir una creencia mediante una razón que también se induce. ¿Y cómo yo induzco creencias? Digamos, por buena que sea, digamos, honesta que sea la persona que argumenta, no puede evitar que en cualquiera de sus actuaciones comunicativas haya una dimensión retórica. No lo puede evitar. Cada vez que uno dice algo, está comunicando un montón de información que tiene un efecto seguramente inesperado, si no es alguien entrenado en el arte oratoria, en su auditorio. Entonces, si en vez de decir los rojos no usaban sombrero, en este anuncio, que es grave, en blanco y negro, una sentencia súper declarativa, podemos pensar que la guerra civil ha terminado hace poco, o relativamente poco, y la cuestión de los rojos es importante, y uno no quiere cuestionar nada que le haga parecer mínimamente sospechoso. Ese tipo de cosas hace que la afirmación que se aduce, los rojos no usaban sombrero, vaya a pasar más incuestionada que si lo presenta de otra manera. ¿Por qué? Pues porque el contexto influye y determina, y tiene que ver con cómo argumentamos. Y tiene que ver con cómo de eficaz es nuestra argumentación. Y por supuesto también con cómo argumentamos en la medida en que seamos conscientes de la fuerza retórica que va más allá de lo que uno dice. Cuando uno quiere dominar el arte de la puesta en escena, el arte de hablar en público, lo que tiene que hacer es ser consciente de que transmite mucha información más allá de lo que dice y poner la información que transmite al servicio de lo que dice. Hay maneras, digamos, espurias y legítimas de hacerlo. Por ejemplo, habéis visto a los políticos hablar así. Por alguna razón, cuando alguien hace así, transmite confianza y seguridad en lo que está diciendo. Y por alguna razón, nosotros que somos, la mayoría de gente es dócil, no está criticando el argumento, sino simplemente, digamos, infiriendo según le invitan, acepta más rápidamente una premisa que se presenta así que si se la presentan de otra manera. Entonces, ese efecto cognitivo que tiene que producir la argumentación, que tiene que ver con que yo acepte el input cognitivo, en parte lo determina cómo presento la información. Y en este caso, el cómo se presenta la información es relevante y va a producir un efecto cognitivo u otro. Es decir, va a hacer que el tipo no cuestione que los rojos no usaban sombrero o que lo ponga en cuestión. Por ejemplo, el contexto, pues un contexto muy jodido en el que simplemente la sospecha de ser rojo era de temer y uno huiría de criticar o de cuestionar si los rojos usaban o no usaban sombrero. Pues los rojos no usaban sombrero porque eran unos desarrabados. Y no seré yo el que diga que había rojos elegantes. Pues no usaban sombrero. Sin pum. Vale. Bueno, pues si analizamos el valor retórico del ejemplo, uno puede decir, por ejemplo, cosas como que es relevante de que se trate de un anuncio de sombreros porque nos sirve para interpretar la conclusión, qué es lo que se pretende decir.
Es relevante cosas como, por ejemplo, el uso del pretérito imperfecto. Ya no hay rojos, no usaban sombrero, ahora ya no hay rojo, en su contexto al menos. Los rojos ya no se muestran como tales. Así que los rojos, cuando podían mostrarse como rojos, no usaban sombrero. Ahora hay una cosa de orden, y el sobreentendido puede verse o bien como una complicidad: usted es uno de los nuestros, eso ni se duda, por tanto usted estará deseando comprarse un sombrero para no pasar por rojo, o si usted es un rojo, mucho cuidado, vaya y comprése un sombrero. Es decir, que esta dimensión retórica de la argumentación, que tiene que ver no tanto con lo que se está diciendo en el sentido del significado del hablante, sino en el sentido de lo que se está transmitiendo, en este sentido más perlocutivo, nos sirve también para valorar la calidad de la argumentación desde el punto de vista de su efecto cognitivo en los demás. Y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando valoramos la argumentación. No se trata simplemente de valorarlo desde el punto de vista de si es correcto lo que se ha afirmado. Es más, hay muchas falacias que tienen que ver con las cuestiones pragmáticas en las que la argumentación está teniendo lugar. Entonces, hay falacias que tienen que ver con el uso del lenguaje cargado, con la ambigüedad, etcétera, que tienen que ver con el hecho de que si argumentar es mostrar que una afirmación de referencia es correcta, no simplemente nos vale que la afirmación de referencia sea correcta, sino también que nuestra actuación sea un buen acto de mostrar que la afirmación de referencia es correcta. Es decir, que si la argumentación, cuando es buena argumentación, produce justificación porque logra mostrar que una afirmación de referencia es correcta, para justificar no solo necesitamos que haya corrección, digamos, propiedades semánticas, por así decir, sino también necesitamos esas otras propiedades pragmáticas que tienen que ver con el hecho de que mi actuación realmente sea un buen acto de mostrar que la conclusión es correcta. No vale solo que la conclusión sea correcta. Tengo que ser bueno en mostrar que la conclusión es correcta. Bueno, esto nos hace pensar que cuando hablamos que la visión está tradicional, un poco caricaturesca, según la cual los filósofos nos dedicamos a la argumentación porque ahí está la justificación, y luego los sofistas se dedicaban a la persuasión y a las cosas mal hechas, esto en realidad estaría equivocado. Argumentar produce persuasión, y es lo que tiene que hacer. No todo lo que produce persuasión es argumentación, pero las dos cosas, argumentar tiene esa dimensión retórica y tenemos que ser conscientes de ella porque influye incluso en la calidad de la argumentación. Aún así, bueno, no me voy a meter en esto. Ahora me gustaría simplemente que apliquemos esto que hemos estado hablando a la cuestión de hasta qué punto podemos tratar cualquier imagen como siendo argumentativa. Y voy a poneros esta imagen y vosotros me decís, ¿os parece que aquí hay argumentación? Hay gente que interpreta que sí. Hay gente que interpreta que esto es argumentación, que aquí lo que se está diciendo es cosas como el Führer es un ser llamado a liderar un proyecto superior, que cede a la humanidad y que, no sé, el tipo de cosas que queréis decir que significa esta imagen. Yo creo que todo eso son cosas que la imagen afirma. Yo creo que todo eso son cosas que podemos decir que son el contenido de la imagen, pero no hay argumentación porque, digamos, volvamos a esta definición de la argumentación como un acto de habla compuesto, de segundo orden, no sé qué. ¿Dónde estaría aquí el garante? ¿Dónde está? ¿Qué es lo que se está aduciendo? ¿Qué es lo que se está concluyendo? No lo hay. No lo hay. En cambio, considerad esta imagen. En la argumentación multimodal, que es la argumentación que incluye imágenes y texto o palabra, es más fácil encontrar argumentación. Diríamos que aquí hay argumentación, incluso sin el... Vamos a quitar el texto. Hay un monstruo que viene a cargarse la Estatua de la Libertad y la manera de detenerlo es esta mano limpia y honesta que pone producción, que se lo va a cargar, ¿vale? ¿Qué puede estar intentando decirnos? Quitar esto, o sea, prescindiendo de esto, que ayuda a interpretar, prescindiendo de esto. Aquí hay argumentación. ¿Cuál es la argumentación?
la producción es la manera de acabar con el monstruo y los aliados, bueno, y tú quieres, bueno, esta es tu guerra, ¿no? Produce al límite, trabaja por el bando de los aliados, nosotros somos los buenos, si no van a venir los japoneses y los alemanes y van a acabar con nosotros. Esto es claramente argumentativo, incluso si prescindiésemos del texto, aquí hay una conclusión que es, tenemos que producir, y hay algo que se está produciendo nos cargamos al monstruo. Incluso si, ya digo, incluso sin esto, ¿no? Bueno, lo que quería ilustrar es que es importante la referencia al acto de habla de argumentar para estar en condiciones de decir por qué esto no es argumentativo y esto sí, y esto otro sí lo es. Porque uno puede decir, bueno, igualmente aquí hay un conjunto de afirmaciones. Aquí también hay un conjunto de afirmaciones, un montón de afirmaciones. Pero ¿qué es lo que hace que esas afirmaciones en un caso constituyan argumentación o un acto de habla de argumentar y en el otro caso no? Pues todas esas condiciones que hacen que en un caso estemos en condiciones de interpretar al hablante o al emisor como aduciendo algo que se plantea como en necesidad de mostrarse que es correcto y en otros casos no. Digamos, de alguna manera lo que constituye que algo sea una conclusión o una razón es el modo en el que alguien está presentando un contenido, y eso en teoría de actos de habla es un acto ilocutivo, es decir, que la referencia al acto de habla nos permite distinguir, digamos, cosas que tienen fuerza persuasiva de cosas cosas que tienen fuerza persuasiva sin ser argumentación de cosas que sí la tienen. Y ya está, con esto acabo.